estamos de regreso acá en Este Oeste y estamos conversando con Gabriel Orellana y con Lea de León acerca del tema de Alfonso Portillo. Con Lea hemos estado conversando acerca del caso penal. Lea, tú representas a Confía dentro de esta acusación. ¿Cuáles son los siguientes pasos? Sé que están en apelación en este momento, pero ¿qué es lo que se espera en materia de tiempo? ¿Y qué implicaría eso en que si se confirma la sentencia absolutoria que había, qué implica eso para Alfonso Portillo en función de que tendría que quedar libre y solo sujeto al tema de la extradición? ¿Cuál es la situación en este caso? Se pueden dar demasiados escenarios. Realmente pronosticar cuánto tiempo falta es muy difícil. En la sala pueden suceder varias cosas. Puede ser que revoquen la sentencia, conozcan solo el fondo del asunto. Estamos todavía a nivel de sala de apelación. Sí, en sala de apelación es posible que confirmen la sentencia o que revoquen la sentencia si conocen, o que ordenen un nuevo juicio, o que emitan un nuevo, o que se ordene un nuevo juicio, en cuyo caso regresa a otro tribunal de sentencia y se sigue el proceso del debate público y oral nuevamente. Después de la apelación especial, supongamos que la conocen por aspectos de fondo, nos vamos a la casación, que es ante la Corte Suprema de Justicia, donde pueden suceder exactamente las mismas cosas y suponiendo que resuelven el fondo del asunto, cualquiera de las dos partes, la que sale afectada, se va al amparo y todavía existe la revisión en ciertos casos específicos. Existe el recurso de revisión, estamos hablando de varios años, y luego del amparo, ya cuando esté totalmente firme la sentencia, ya sea absolutoria o condenatoria, si es condenatoria tiene que cumplir su pena en un centro de cumplimiento de pena definitiva acá en Guatemala. Ahora, Gabriel, con todo este proceso, ya pasamos por el tema de que el acuerdo gubernativo, el acuerdo que emitió el presidente Colón, ustedes recurrieron en contra de ese acuerdo por decir que incumplía con condiciones que la misma Corte de Constitucionalidad había establecido con respecto al cumplimiento de derechos humanos, de la Convención Interamericana, de la cual no es signataria de todos modos Estados Unidos. ¿Cuál es el estatus de esa siguiente etapa? Y el presidente de la Corte de Constitucionalidad dijo hace unas semanas que el hecho de que es extraditable ya Alfonso Portillo ya es un hecho, ya no tiene, porque eso ya topó en su última instancia en la Corte de Constitucionalidad. Este es un proceso aparte, donde está poniendo en duda la legalidad del acuerdo de extradición, ya no de la extradición, sino que del acuerdo de extradición. Así es. ¿Qué pasa en este caso? ¿Qué es lo que sigue? Porque también en esto ya emitieron una resolución. Sí, lo interesante es que en este momento una posibilidad que cabe es el cuestionamiento de cuál es la sentencia que se debe ejecutar debidamente. ¿La original? Exactamente, la del 26 de agosto de 2011 o esta. El punto es... 26 de agosto de 2011, aclaremos a la gente, es donde emite la Corte una resolución diciendo qué debe hacer el presidente para extraditarlo. En esta segunda sentencia, la Corte va, por decirlo así, desmontando todos sus requisitos originales y dice que si bien el presidente no se ciñó, pero de todos modos hay que tomar en consideración qué tan buena gente que es, qué tan simpático y así va. Y que es necesario, que no quieren dirigir las visas a ellos. Exacto. Sí, como dicen, como parodiando aquel rey de Francia que decía que París vale una misa, para muchos magistrados Miami vale una visa, ¿verdad? Entonces no perdamos de vista porque sí hay muchos, yo consulté con varios abogados constitucionalistas y muchos argumentan que sí hay ciertas cosas del argumento que ustedes han presentado que tienen algún nivel de validez. Muchos no se atreven a decirlo públicamente porque tienen casos después que ir a resolver la misma Corte de Constitucionalidad y no lo han querido decir públicamente, pero algunos reconocen que hay vicios en algunos de los pasos y que no se cumplió, que incluso algunos consideran se extralimitó la Corte ese 26 de agosto del año pasado en poner todas las condiciones que puso y que habiéndolos puesto
Hoy lo que estamos haciendo era retrocediendo al haberse extendido más allá, porque le dieron atribuciones al Procurador de los Derechos Humanos o a la institución de la Procuraduría de ir a hacer cosas a Estados Unidos donde le pueden hasta quitar la visa, no puede ni entrar para ir a hacerlo. No es signatario de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, con lo cual era imposible cumplir con muchas de las cosas que pedían, y se habían extralimitado en las condiciones que ponían para la extradición. Recordemos que estamos hablando de derechos humanos y que la Corte de Constitucionalidad es garante del orden constitucional. Entonces, si vamos a aplicar un criterio casacionista, tradicional, rígido, del siglo XIX, efectivamente es cierto, la Corte se extralimitó, pero si vamos a lo que son los tribunales modernos en materia de protección de derechos humanos, la Corte había actuado impecablemente. Lo que pasa es que en un momento dado da la impresión, como tú, para usar tu propia expresión, se asustaron de ver lo capaces que eran de tener tanto coraje y después empiezan a retroceder. Entonces, el punto acá es que hoy por hoy estamos en una situación que podríamos recordar a Maradona con aquel juego de la mano de Dios y que todavía sigue siendo polémica. La verdad y la razón que nos asiste o no, pasarán años antes de que tal vez se haga algún estudio serio, pero hablo un estudio académicamente bien fundado, y yo pienso que sí aguantará enormemente nuestro análisis. Y abstrayéndose de las personalidades, ¿verdad? Porque cuando hablamos del fútbol deportivo, hay gente que lo odia, hay gente que lo ama, pero no hay nadie que esté como intermedio, que no y es que lo lamentable es que en todo juicio político, y está demostrado en la historia de la jurisprudencia, todo juicio político deja una enorme duda respecto al valor justicia. Y en estos casos, en realidad, el estándar tal vez más adecuado para juzgar es, imaginémonos nosotros que el día de mañana George W. Bush lavó dinero en Guatemala y Guatemala pidiera su extradición exactamente sobre las mismas bases jurídicas del Tratado Bilateral de Extradición, la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. ¿Y qué nos va a decir Mr. Obama? Neopestado. La pregunta un poco va en esa línea, porque hay personas que considerarán que tal vez están extralimitando y que legalmente es una injusticia y que todos estos argumentos, pero que la tiene que pagar el Fondo Deportivo, la tiene que pagar, y si no la paga por estos elotes, lo pagará por los otros elotes, pero que por algún elote tiene que pagar las cosas que hizo. Exactamente. Ese es un poco el argumento, que si legalmente está fundamentado y se está cumpliendo con todos los procedimientos o no, hay gente que eso le es lo menos importante en este momento. Efectivamente, y es que, por ejemplo, hay algo que no podemos negar: la solvencia, el prestigio de los profesores Blexley y Bassiouni en términos de demostrar la mentira que le presentó la Embajada de Guatemala al gobierno la Embajada de Estados Unidos en Guatemala a nuestro gobierno para sustentar el petitorio de extradición, es algo que verdaderamente llora sangre. Ahora, pero todo eso, Gabriel, ya está juzgado. Ya no, por eso te decía, la mano de Dios. Ya está juzgado. Sí, no. Ya la extradición está en firme, ya el acuerdo de extradición está en firme. Exacto. ¿Qué opción le queda al Fondo Deportivo en este momento para la extradición? Bueno, simplemente... Del lado de Guatemala ya no hay ningún nivel adicional. Sí lo hay. Descarto por el momento el tema de la debida ejecución, porque es algo que no se ha planteado, que es algo que no voy a tomar yo la acción por sí misma si es que se llega a tomar. Pero pensemos en otro aspecto, retrocedamos a los precedentes que en derecho internacional son muy importantes como fuente de derecho y veamos 1938. Presidente Ubico tuvo el coraje de que una extradición que Guatemala había concedido con su propia firma
Cuando Estados Unidos se le puso brincón y no le quiso presentar determinadas garantías, vino el presidente Ubico y revocó su... O sea, habría la posibilidad que el presidente Pérez Molina, o cualquiera otro, las condiciones al presidente Obama, y le diga, mire, yo le entrego aquí al Fondo Deportivo, pero cúmplame con estas condiciones, y Obama le dice, o me lo da, o no me lo da, pero no me ponga condiciones. ¿Podría revocar Otto Pérez Molina el acuerdo de extradición? Otto Pérez Molina, legalmente, constitucionalmente, Otto Pérez Molina o quien sea su sucesor emite otro acuerdo revocando exactamente lo puede hacer. Casi básicamente es el paso que le quedaría al Fondo Deportivo. Es una posibilidad, no hay que descartarla. Es que acordémonos que en política, la política es el arte de lo posible, y esta es una posibilidad. Esa sería una cosa bien complicada para Otto Pérez Molina, creo yo, si la llega políticamente hablando. En este momento, pero no nos extrañemos que el día de mañana Estados Unidos pueda tener otro interés en cualquier voto que necesite de Guatemala. Un diplomático estadounidense, Estados Unidos no tiene amigos. Exacto, tiene intereses. Eso lo dijo George Washington, no sé, amigo tuyo. Lea, todo este proceso, básicamente, aunque efectivamente ya todo lo de la extradición está dicho para efectos prácticos, podrá pasar 5 o 10 años para que pueda ser extraditado. 10 años está llegando al extremo, porque incluso puede ser más de 10 años. Bueno, más de 10 años no, porque 10 años es lo máximo, porque se daría por contado los años que estuvo en la cárcel. Así es. Podría ser 5 o 6 años más a partir de ahora, antes de que pudiera ser extraditado, en lo que termina todo este proceso que estamos hablando. Así es, y si yo fuera él, ese tiempo lo aprovecharía para que el hábil abogado que consiguió en Estados Unidos haga sus acciones allá también, ¿verdad? Y mientras tanto seguiría aquí en Guatemala estando preso sin sentencia, porque mientras tanto está sin sentencia y está sin tampoco derecho a ninguna medida sustitutiva. Exacto. Si se llegara a ratificar la sentencia absolutoria, ya lo único que le queda vinculado es entonces al proceso de extradición, y estaría sujeto, estaría en la cárcel esperando solo esa extradición. Así es. Es un tema por mucho complicado, por eso es un tema interesante de abstraerse un poco de la figura del Fondo Deportivo per se y entender todo el andamiaje que hay alrededor y lo que todo esto implica a nivel de diplomacia, a nivel de relaciones internacionales y a nivel también de la parte legal, porque hay personas afectadas concretamente en lo civil, en el caso que tú estás siguiendo, y en el caso tuyo, pues como el caso del Fondo Deportivo que mencionas. Así que les agradezco a los dos que nos hayan ilustrado un poco acerca de este tema, de este caso. No hablamos ya del engendro tampoco, pero bueno, eso quedará para otro día. Así que muchas gracias, Lea. Gracias, Gabriel. Gracias, Enrique. Y a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado. Los esperamos nuevamente el próximo domingo acá en Este Oeste.